El bueno de Quen estaba listo para el espectáculo, sosteniendo con determinación su última adquisición, una vara que, aunque parecía pequeña en reposo, podía estirarse cuando la situación lo exigiera. La miraba con ese brillo en los ojos de quien se siente imparable. Frente a él estaba el siempre serio conejo guerrero negro, firme y con su martillo bien empuñado, listo para repartir golpes. Al conteo de 3, esto comienza, anunció el conejo guerrero negro con una seriedad que casi daba miedo. Apenas dijo 3, ambos se lanzaron como torbellinos. Quen movió su vara directo hacia el conejo guerrero, pero este, con agilidad impresionante, se echó hacia atrás y saltó, con el martillo alzado, listo para dejar caer todo su peso sobre la cabeza de Quen. A unos metros de distancia, Sejún, el conejo blanco y el conejo regordete observaban la pelea con entusiasmo, como si estuvieran en la mejor butaca del teatro. Mira cómo han mejorado esos dos, comentó Sejún, sorprendido por la fuerza de ambos y disfrutando del espectáculo de su progreso. De repente, una voz interrumpió el momento, haciendo que Sejún se diera la vuelta. Ahí estaba, el imponente jefe lobo plateado, quien con tono importante le dijo que tenía algo de suma urgencia que contarle. Sejún, curioso, lo invitó a acercarse, y en cuestión de segundos, el jefe lobo apareció acompañado de 2 lobos más, cada uno tirando de enormes carros repletos de langostas rojas. Con aire majestuoso, el jefe lobo se acomodó frente a Sejún y le informó que habían traído una buena cantidad de langostas. Incluso Sejún quedó impresionado, felicitando al jefe lobo por el esfuerzo y la dedicación de su equipo. Mientras se calzaba sus zapatos, Sejún no pudo evitar preguntar por Yona. Pero el jefe lobo le explicó que Yona tuvo que retirarse de la batalla debido a un problema urgente. Con una ceja levantada, Sejún preguntó si había habido algún conflicto en el piso 67 o si algo grave había ocurrido. Viendo la genuina preocupación de Sejún, el jefe lobo, con expresión seria, comenzó a relatar lo sucedido. Todo había empezado bien, y la hoja de cebolla de Sejún había sido fundamental para mantener a raya a las langostas rojas, pero entonces, como si se tratara de una emboscada coordinada, las langostas cambiaron su patrón de ataque y lanzaron una ofensiva masiva y sorpresiva. Fue tal el desorden que solo la intervención oportuna de Yona salvó la situación. Uno de los acompañantes del jefe lobo, Elka, miraba a Sejún con un ligero sonrojo, impresionada por su naturaleza preocupada. Con cierto nerviosismo, explicó que el cambio de táctica de las langostas había sido increíblemente intenso, las langostas usaron una estrategia impredecible, avanzando en patrones aleatorios. Lo que complicó mucho más el trabajo de las hojas de cebolla para defenderse. Así, mientras Quen y el conejo guerrero continuaban su duelo, Sejún escuchaba atento, evaluando cada detalle, y una chispa de determinación encendía sus ojos. Sabía que la próxima batalla requeriría más de todos ellos. A pesar de la descomunal horda, la poderosa magia de Yona fue un verdadero salvavidas, rescatando a todos los lobos, hombres lagarto y mercenarios. Elka tranquilizó a Sejún, explicándole que, aunque la batalla había sido difícil, la hoja de cebolla de Sejún había eliminado a casi el 90% de las langostas rojas, dejando solo un pequeño porcentaje para el equipo. Elka detalló que ahora todos los hombres lagarto, lobos plateados y mercenarios están en el piso 67, protegiendo la zona para que ninguna langosta roja se atreva a subir al piso 68. Sejún suspiró aliviado, agradeciendo que sus amigos estuvieran a salvo, aunque no pudo evitar cruzarse de brazos y murmurar una oración por su seguridad. La escena cambia entonces a un pueblito de paso, conocido entre viajeros que cruzan pisos, donde destaca la Torre de la Gravedad, una enorme estructura blanca. Aquí, Elka llegó para conseguir noticias de Yona, pero a pesar de buscar por todos lados, no encontró ni rastro de ella. Finalmente, en el mostrador de la recepción, le informaron que Yona ya se había marchado. Sorprendido, Elka se preguntó por qué no estaba esperando como acordaron. La recepcionista se ofreció a dejarle un mensaje a Yona, así que Elka dejó una nota mencionando que necesitaba hablar sobre el piso 67 y preguntando cuándo volvería. También preguntó por Teo, quien debía estar en la torre, pero la recepcionista le informó que él también se había ido. Elka no sabía qué pensar. ¿A dónde habrían ido Yona y Teo? Entonces escuchó que Teo había mencionado algo sobre la aldea de la abuela. Al instante, la expresión de Elka cambió. Se dio cuenta de que Teo probablemente se dirigía directo hacia un gran problema. Uno de sus compañeros, notando su tensión, le preguntó qué pasaba, y Elka explicó que la aldea de la abuela era el pueblo natal de Teo. Y conociendo a Teo, esto solo podía significar una cosa, estaba a punto de traer un problema enorme. La escena cambia nuevamente, y ahora vemos a Teo avanzando alegremente, cantando y bailando en el camino, con el resto del grupo siguiéndolo entre risas y miradas de sorpresa. Teo, sin prestarle atención a nadie,
echó una ojeada hacia atrás, notando cómo los chicos apenas podían mantener el paso. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienen chicle en los pies o qué? Muevan esos traseros, gritó Theo, con la confianza de quien lidera. Los chicos aceleraron el paso como pudieron, mientras Theo se giraba hacia Orin, quien iba aún más rezagado. Con un tono burlón, le gritó, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Soy el senior, tú solo sigue mis pasos, internito. Orin, tragando su enojo, le lanzó una mirada respetuosa mientras lo seguía. Por dentro, hervía de rabia, pero se guardó las ganas de poner a Theo en su lugar, dedicándole solo un leve asentimiento. Orin, todo un personaje, intenta recuperar su dignidad llamando a Theo señor respetable y prometiendo que se unirá al instante. Pero mientras corre para alcanzar al grupo, no cuenta con un pequeño obstáculo que aparece de la nada, un diminuto hámster. Tan pequeño que Orin no lo ve hasta que su rodilla lo golpea accidentalmente, y ambos acaban en el suelo rodando como un par de pelotas. La frustración de Orin ya iba por las nubes, y ahora, con este tropezón, ya no puede más. Mira hacia abajo para ver que lo hizo caer y ve al hámster. Sin pensarlo, empieza a gritarle, ¿es que no ves, hámster, no te han enseñado a caminar en la vía como Dios manda? Pero, oh, sorpresa. Ese hámster es nada menos que Yona, quien, al darse cuenta de que fue Orin quien apareció como un bólido sin mirar, no está dispuesta a dejar pasar la oportunidad. Furiosa, le contesta sin pelos en la lengua, ¿y tú qué te crees gritándome así, cuando fuiste tú el que vino atropellándome? Orin, viendo que el hámster se le pone bravo, se enciende aún más y le responde, ¿acaso quieres morir, hámstercito, hablando así conmigo? Pero Yona, con su orgullo intacto, lo mira seria y le lanza una pregunta que lo deja helado, ¿acabas de llamarme un débil hámster? Las miradas de ambos se vuelven pura dinamita, y el ambiente entre ellos empieza a cargarse de tensión, cada uno evaluando el siguiente movimiento. Justo en ese momento, Theo, quien no entiende nada desde la distancia, le grita a Orin, preguntándose qué hace tan atrás. Al notar la presencia de Yona, Theo cambia de tono, con una sonrisa amistosa y le pregunta qué está haciendo allí. Yona, poniendo su mejor cara de casualidad, le responde que también le alegra verlo, como si se hubieran cruzado por pura coincidencia. Pero en realidad, Yona ha estado siguiendo a Theo en secreto todo el tiempo. Orin, viendo el saludo tan cálido entre Theo y Yona, empieza a sudar frío. ¿Será posible que este pequeño hámster sea la novia de Theo? La duda lo deja tenso y el miedo se instala en su mente. ¿Y si Theo de verdad tiene sentimientos por Yona? De ser así, Orin está en graves problemas. Ya se imagina a Theo dándole el doble o hasta el triple de tareas como castigo por haber insultado a su querida Yona. Entonces, Theo le pregunta a Yona qué hacía parada ahí, y Yona apenas empieza a contarle cómo Orin le causó una contusión en la cabeza y luego la amenazó. Antes de que termine de explicar, Orin, temiendo lo peor, se deja caer de rodillas y comienza a pedir perdón como si se le fuera la vida en ello. Se autodenomina el insignificante gato negro y no para de disculparse. Tanto Theo como Yona se quedan de piedra, mientras Orin continúa con su llanto y súplicas, confesando entre lágrimas que todo fue culpa suya. Theo, sorprendido, apenas puede contener la risa, mientras Yona cruza los brazos, disfrutando el espectáculo de un Orin rendido a sus pies. Theo, complacido con la actuación de Orin, hasta se disculpó con Yona en su nombre, sugiriendo que podía castigarlo como quisiera. Yona, un poco incómoda porque no terminaba de entender bien la relación entre Theo y Orin, decidió no ser demasiado dura y le perdonó la vida a Orin, aclarando que lo hacía solo por Theo. Orin, aliviado, le agradeció tantas veces que perdió la cuenta, secándose las lágrimas y saliendo disparado de allí. Ya calmada la situación, Theo aprovechó para preguntarle a Yona qué la había traído por ahí, y ella le explicó que había venido a ver a alguien en la aldea de la abuela. Theo, sorprendido, exclamó, no puede ser. Esa es mi aldea. Yona, emocionada al saber que Theo también era de allí, le preguntó si le molestaría que lo acompañara a la aldea. Sin embargo, Theo no había planeado entrar realmente, su objetivo era pescar cerca de la aldea y recoger algunos suministros. Dudó, sin saber si debía cambiar sus planes. Antes de que Theo pudiera responder, Orin, que ya estaba en modo entusiasta, le agarró del brazo y lo instó a reconsiderar. Recordándole que la aldea de la abuela también era su hogar, insistió en que necesitaba entregar una noticia urgente a su padre. Con cada palabra, sus súplicas se volvieron más desesperadas, tratando de inclinar la balanza a su favor. Theo, sin embargo, mantuvo su postura. Le recordó a Orin que había venido específicamente a pescar, visitar la tienda de comerciantes y luego subir al piso 38 para recoger algunas cosas para Sejún. Al ver que sus palabras no estaban convenciendo a Theo, Orin decidió sacar su carta de oro.
Ofreció 1000 monedas de la torre, declarando que, gracias a la riqueza de su familia, esa cantidad no significaba nada para él. Pero Theo ni parpadeó, ahora era tan exitoso que ganar 1000 monedas en un día era parte de su rutina. Orin, viendo que ni siquiera una buena suma de dinero iba a hacer que Theo cambiara de opinión, intentó otra táctica. Cambió el tono, y con voz emotiva, comenzó a recordar los tiempos en que Theo había sido solo un gato con habilidades humildes, hasta su transformación en el legendario comerciante que era hoy. Pintó una imagen vívida de Theo paseando por la aldea de la abuela, los aldeanos observándolo con asombro y respeto. Incluso insinuó como aquellos que alguna vez lo miraron por encima del hombro sentirían pura envidia. Y, entre ellos, estaría Meryl. Orin no se anduvo con rodeos, insinuando la satisfacción que Theo podría sentir al ver a Meryl observándolo, asombrada, viendo en lo que se había convertido, un comerciante próspero y alguien digno de admiración. La idea de una silenciosa venganza que dejaría a Meryl pasmada le causaba a Theo una satisfacción única. Escuchó las palabras de Orin en silencio, con una sonrisa que se ensanchaba a medida que meditaba la propuesta, hasta que finalmente asintió con un casual, lo pensaré. Después de una pausa, se giró hacia Yona, aceptando la invitación para ir a la aldea de la abuela. El rostro de Orin se iluminó como si hubiera ganado la lotería, dando saltos de alegría al saber que había logrado convencer a Theo. Mientras la decisión se asentaba, Yona, intrigada, le preguntó suavemente a Theo sobre Meryl. Él se encogió de hombros, restándole importancia. Meryl no es nadie importante, solo basura, dijo con frialdad. Por fuera, Theo se mantenía impasible, pero su corazón latía con fuerza al imaginar su regreso triunfal a la aldea de la abuela, sabiendo que su éxito impresionaría a todos aquellos que alguna vez lo subestimaron. Por su parte, Orin también tenía sus propios motivos para celebrar. En su mente, había logrado engañar a Theo, no tenía ninguna intención de darle esas monedas de la torre ni de entregar noticia alguna a su padre. Tan pronto como llegaran a la aldea, su plan era desaparecer, dejándolo en las narices. Theo, sonriente, se imaginaba con orgullo paseando por su antiguo hogar, mientras que Yona, por otro lado, no podía quitarse de la cabeza una pregunta: ¿quién era realmente Meryl? La marcha hacia la aldea de la abuela continuó, con Theo y Yona caminando al frente, sin darse cuenta de que Orin lo seguía de cerca, con una sonrisa traviesa en el rostro. En su mente, ya planeaba la lección que le daría a Theo, y el simple pensamiento de llegar a la aldea y cumplir su dulce venganza lo llenaba de una retorcida satisfacción. Mientras tanto, Theo se giró hacia Yona con una sonrisa cálida y le aseguró que la aldea de la abuela era un lugar hermoso y tranquilo. Le prometió que lo pasaría genial allí, y hasta le ofreció hacerle un recorrido cuando llegaran. Justo en ese momento, la escena cambió, y el grupo se encontró en la aldea de la abuela, aunque cualquier rastro de esplendor había quedado en el pasado. El letrero que anunciaba el nombre del lugar colgaba torcido, ennegrecido por la suciedad, y a medida que Theo, Orin, Yona y sus compañeros, Lecky número 1 y Lecky número 2, avanzaban, el estado de abandono se volvía más y más evidente. La otrora próspera aldea era ahora una sombra desmoronada de lo que alguna vez fue. La escena que recibía a Theo y su grupo era desgarradora. Las paredes de las casas, antes firmes y seguras, se desmoronaban. Gatos yacían débiles en el suelo, apenas moviéndose, mientras el aire apestaba a abandono. Pescados secos cubrían el suelo, asediados por enjambres de moscas. Madres sentadas a la vera del camino intentaban calmar a sus pequeños, y los ancianos miraban alrededor, delgados y agotados. El hambre había calado hondo, era evidente que hacía semanas que no probaban un bocado decente. Theo se quedó helado. Sus ojos se abrieron como platos y la boca se le quedó entreabierta de pura incredulidad. Miró alrededor, observando las tiendas vacías de los mercaderes y los puestos de pescado completamente desolados. No había ni una sola migaja de alimento a la vista. La preocupación le caló hasta los huesos, y las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué le pasó a mi hogar? ¿Por qué todos parecen tan débiles, como si no hubieran comido en días? En eso, Theo divisó a un viejo amigo y corrió hacia él, ansioso por obtener respuestas. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, con la urgencia vibrando en su voz. El gato, con la misma expresión de desolación, le explicó que la aldea estaba en perfectas condiciones cuando se fue por un breve viaje. Pero al regresar, se la encontró hecha un caos. Entonces, una voz llamó al gato. Al voltear, Jeff, su amigo, mostró la misma expresión de sorpresa que Theo al ver a su madre y un pequeño gatito, ambos frágiles y exhaustos, de pie a unos pasos de distancia. Se apresuraron a encontrarse, y la preocupación de Jeff era evidente mientras le preguntaba a su madre si estaba a salvo y qué había pasado con la que alguna vez fue una aldea tranquila y próspera.
La madre de Jeff, aliviada de ver a su hijo, respiró hondo antes de contar la triste historia. Hace unos días, monstruos extraños, con forma de rana, habían infestado el lago detrás de la aldea, volviendo imposible que los aldeanos pudieran pescar, su principal fuente de alimento y sustento. Pero estos bichos no se conformaron con el lago, avanzaron hacia la aldea, sembrando destrucción a su paso. En un desesperado intento por proteger su hogar, los gatos adultos se aventuraron al lago para enfrentarlos, pero regresaron destrozados. Sus cuerpos estaban llenos de heridas, con ojos hinchados, patas golpeadas, cabezas vendadas. La aldea estaba al borde del colapso. Para colmo, los precios de los alimentos fuera de la torre habían aumentado de manera descontrolada y, sin pescado para vender, la aldea de la abuela había perdido su fuente de ingresos. La voz de la madre de Jeff temblaba mientras explicaba que, si la situación no cambiaba en unos días, la aldea tendría que elegir entre morir de hambre o abandonarlo todo. Theo frunció el ceño, intentando comprender la gravedad de la situación. No podía concebir que unas simples ranas hubieran causado semejante caos, así que preguntó si estos monstruos eran solo ranas comunes. ¿Cómo un par de ranas podrían dejar la aldea en ruinas? La madre de Jeff, débil y visiblemente inquieta, aclaró que no se trataba de un par de ranas. El lago estaba repleto, miles de estos monstruos de ojos saltones se habían apoderado de él, sumiendo a la aldea en la peor de las crisis. La situación era crítica, sin una solución a la vista. Pero algo pasó por la mente de la madre de Jeff, como una chispa, y mencionó que la asociación de mercenarios había visitado la aldea unas semanas atrás. Curiosamente, después de su llegada, la población de monstruos ranas se había disparado. Iona, captando el detalle, preguntó a la madre de Jeff dónde estaban ahora esos mercenarios. Con una mirada cautelosa hacia la estructura imponente en la distancia, la madre de Jeff explicó en voz baja que todos los mercenarios estaban dentro del castillo del padre de Orin. Theo, sin perder un segundo, metió la mano en su bolsa y, con un movimiento rápido, comenzó a sacar miles de peces piraña, uno tras otro, como si de un océano interminable se tratara. Los peces no paraban de salir, acumulándose en una montaña que crecía a cada segundo. Con determinación, Theo le insistió a la madre de Jeff que comiera primero, viendo lo débil que estaba. Mientras seguía sacando peces, el montón seguía creciendo, y los aldeanos, atónitos al principio, corrieron rápidamente hacia la montaña de pirañas, sus rostros una mezcla de alivio y asombro. Theo, tomando el mando de la situación, le indicó a Jeff que distribuyera el pescado equitativamente en toda la aldea. Le recordó que este era un favor, y no esperaba pago alguno. Theo veía esto como un beneficio interno, una responsabilidad que asumía gustoso como el senior de Jeff. Si Jeff tenía un problema, entonces también era su problema. Jeff, abrumado y agradecido, le dio las gracias a Theo con sinceridad, visiblemente conmovido por su apoyo. Después de esto, Theo giró para buscar a Orin, sugiriendo que debían ir a ver al padre de él. Sin embargo, en cuanto miró hacia atrás, se dio cuenta de que Orin había desaparecido. Theo se quedó congelado, procesando lo que acababa de suceder, y luego se agarró la cabeza, soltando un grito de frustración al darse cuenta de que Orin había escapado. Mientras tanto, Iona, percibiendo la situación, evaluó rápidamente y concluyó que Orin no podía haber ido muy lejos. Con voz calmada pero firme, le aseguró a Theo que si se daban prisa, aún podían atraparlo. La escena cambió a Orin, quien corría a toda velocidad por el camino, con una sonrisa torcida iluminando su rostro mientras disfrutaba de su gran escape. Corriendo con todas sus fuerzas, Orin se reía, confiado en que finalmente había escapado del alcance de Theo. Orin estaba convencido de que este era su momento de gloria. De verdad Theo pensó que yo sería su peón para siempre, pensaba con una sonrisa de superioridad. Soy Orin. Yo gobierno mi destino. No soy el sirviente de nadie. Seguro de sí mismo, se repetía que, en cuanto llegara con su padre, encontrarían la forma de romper el contrato con Theo. Pero mientras corría, una sombra se extendió sobre él, alargándose en el suelo como un mal presagio. Al levantar la vista, su confianza se evaporó, dando paso al terror al encontrarse cara a cara con el jefe lobo plateado, quien lo miraba desde arriba con una intensidad feroz y decidida. Sin previo aviso, el jefe se abalanzó sobre él, sus ojos fijos en Orin con una mirada llena de sed de justicia. Estaba claro que no estaba nada contento. La sola presencia del lobo hizo que Orin, quien segundos antes se sentía invencible, comenzara a balbucear, su fachada de tipo duro desapareciendo mientras intentaba explicar la situación. Convertido en un manojo de nervios, retrocedió y comenzó a tartamudear excusas, insistiendo en que solo había salido para conseguir el permiso de Theo para visitar a su padre. Pero el jefe lobo no tragaba ni una palabra, su mirada seguía fija y mortal, y su voz dejó clara la amenaza.
No toleraría mentiras y, si Orin lo estaba engañando, el castigo sería severo. De repente, justo cuando el jefe parecía listo para cumplir su amenaza, un fuerte voz resonó en el aire. Un enorme lobo negro apareció entre Elka y Orin, sus colmillos afilados brillando mientras se colocaba frente a Elka, retándolo. Cubierto con una armadura y una bufanda roja ondeando en la brisa, el lobo negro esbozó una sonrisa desafiante mientras clavaba su mirada en el jefe lobo plateado. Su ojo rojo brillaba con confianza, dejando en claro que mientras él estuviera presente, Orin era intocable. Elka, sorprendido por esta inesperada intervención, retrocedió un paso, evaluando a su nuevo oponente con una mirada aguda y calculadora, mientras procesaba el inesperado giro de los acontecimientos.